Son los dos grandes campeones ferroviarios del país y mucho hemos hablado ya de ellos en el canal. Sin embargo, últimamente son noticia también por la posibilidad de fusionarse y te cuento los motivos y detalles en este vídeo. Talgo y CAF, no confundir con la película de Stallone y Kurt Russell, son las dos marcas ferroviarias referentes de nuestro país. Talgo, que recientemente cumplió los 80 años, y CAF, la empresa vasca que se ha ido consolidando de forma espectacular en el sector de trenes de cercanías y urbanos, que además han ido ganando importancia internacional con una gran expansión que va a más con cada año, especialmente CAF, pero que ahora, en un contexto más complejo y difícil que nunca, abordan la posibilidad de una fusión para, entre otras cosas, ganar peso y relevancia. En las últimas semanas parece que esta idea, imposible hasta hace no tanto tiempo, ha ido ganando poso, especialmente por parte del PNV, que está insistiendo al gobierno central para facilitar esa posible fusión, que la convertiría en la mayor operación de la historia de España en el sector ferroviario, una operación que crearía un verdadero gigante mundial con control por parte del gobierno vasco, aunque con muchas dificultades todavía por el camino para poder llevarse a cabo. Curiosamente, este proyecto no es nada nuevo, sino que viene planteándose desde hace años, aunque siempre más como intención que como realidad. Pero ahora parece estar más cerca que nunca de hacerse posible, no solo por el contexto actual, sino ante todo por la conjunción de dos elementos: la baja capitalización bursátil de Talgo, que ha perdido bastante valor en bolsa en el último año, salpicada por varias polémicas, ya que CAF está en su mejor momento en cuanto a negocios, pedidos y caja, donde cada poco tiempo anuncian algún nuevo contrato en infinidad de ciudades y países de todo el mundo. Actualmente, CAF tiene un valor bursátil entre los 900 y 1000 millones, a pesar de que también ha bajado un considerable valor en los últimos tiempos, pero muy por encima de los entre 300 y 400 millones de valor de Talgo, lo que facilitaría notablemente dicha fusión. Aunque el punto más determinante para dicha operación es que ambas compañías se complementarían a la perfección, pues el punto fuerte de una es el talón de Aquiles de la otra. Talgo, centrada especialmente en servicios ferroviarios de media y larga distancia, últimamente sobre todo en alta velocidad, pero aún sin entrar en las cercanías o servicios urbanos como metros o tranvías, el gran punto fuerte de CAF, que sin embargo todavía flojea notablemente en sus intentos por entrar en el siempre jugoso y creciente mercado de trenes de alta velocidad, lo cual, una vez fusionadas, les darían capacidad para competir con gigantes del sector como Alstom o Siemens. Evidentemente hablaríamos siempre de una operación compleja, llevándose como una fusión por absorción de Talgo por parte de CAF mediante canje de acciones. Esta última no es una cooperativa propiamente dicha, es una compañía cotizada, pero los trabajadores poseen casi el 25% del capital mediante la sociedad Cartera Social, mientras que su segundo accionista de referencia es Kutxabank, que también es su principal financiador con el 14%. Respecto a Talgo, el 35% está en manos de la sociedad Pegaso Transportation International, donde el fondo Trilantic, que heredó la participación de Lehman Brothers, posee a su vez el 63% y que ahora quiere salir, aunque también están presentes la familia fundadora Oriol y Juan Abelló, mientras que la aseguradora Santa Lucía posee otro 5%. Datos curiosos sin duda, pero que demuestran la gran complejidad a la hora de llevarse a cabo un concurso como este al tener tantos actores involucrados. Sin embargo, más allá de los planes de unos u otros, parece claro que habrá muchos obstáculos por el camino. El principal es que tanto Trilantic como los Oriol y Abelló acumulan fuertes pérdidas en sus participaciones, por lo que no considerarían el mejor momento para vender, sino que esperarían a que la cotización se recupere, algo siempre posible con la llegada de algún nuevo contrato importante que pueda hacer relanzar las acciones de la compañía, si bien en un contexto económico como el actual todo es muy aventurado. Otro detalle clave que puede eternizar este proceso es que, por un lado, CAF tendría que ofrecer una prima en la ecuación del canje, y así un fondo podría minorar sus pérdidas y maquillar el resultado de una mala inversión, ya que se supone que una empresa más grande y con fuertes sinergias suele generar más valor para sus accionistas, haciendo más atractivo este posible paso.
Todo hace pensar que la situación económica y bursátil de ambas empresas hace más que factible la operación, siempre que se haga con una prima que satisfaga a Trilantic, ya que los Oriol no dejan de tener una posición minoritaria, una fusión cuya condición sine qua non es mantener, atención, la sede actual de CAF en Beasain, y que dejaría el control en manos del ejecutivo de Vitoria. Algo que puede ser otro detalle que haga más difícil dar este paso, el que el gran beneficiado con la operación sea el gobierno vasco y el propio País Vasco, a pesar de que ambas compañías tienen sedes y subsedes en bastantes más puntos de España. Otro punto que aseguran puede ser crucial el devenir de la operación es el de la ideología política, pues más allá de lo económico o del estado de ambas empresas, existe otro obstáculo un tanto curioso, que puede ser el más difícil de superar, y es que los trabajadores de CAF son mayoritariamente nacionalistas vascos, mientras que los de Oriol, al menos históricamente, son nacionalistas españoles. Una diferencia ideológica que parece anclada más en otros tiempos que en los actuales, pero que ha impedido los intentos de fusión años atrás, y que puede ser un escollo insalvable una vez más. Todo en un momento donde el gobierno con sede en Vitoria está más interesado que nunca en lograr un gran gigante del transporte, afincado en Euskadi, ya que otro anhelo es el de fusionar CAF y la compañía de autobuses Irizar. De momento solo están siendo intentos donde tendremos que ver dónde y cómo acaban. En estos momentos, Talgo trata de avanzar en la puesta a punto de su modelo estrella, el Abril, a pocos meses para poder al fin dar servicio a Renfe, como os conté en un reciente vídeo del canal, mientras que CAF sigue su expansión internacional en metros, tranvías y trenes de cercanías, pero con la alta velocidad como su gran cuenta pendiente y con el modelo Oaris aún sin dejarse ver más allá de las pruebas que se realizaron en su día en vías españolas o del contrato para conectar Oslo con su aeropuerto, pero a la espera de poder llevar pasajeros, por ejemplo, en rutas españolas, para el que estaba llamado a ser el modelo estrella de la compañía y al que dedicaremos pronto un vídeo en el canal. Desde luego seguiremos muy atentos al rumbo de esta operación que cuenta con tantas opiniones a favor como en contra. ¿Cuál es la tuya? Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.